vamos a trabajar con poesía, con corpus de poesía. Debajo de las consignas les he seleccionado a diferentes autores, poetas argentinos y argentinas. Van a poder elegir 2 o más poemas que van a formar un corpus de trabajo. ¿Qué es un corpus? Es un recorte de poesía que yo hago de acuerdo a alguna categoría o de acuerdo a una categoría que yo arme. Por ejemplo, digo, voy a analizar poemas de un solo autor, entonces tomo todo el corpus de ese autor, es decir, selecciono varias poesías de ese mismo autor. O mi corpus estará basado en un tema o un tópico, entonces elijo poemas de diferentes autores, pero con un mismo tema, es decir, que estén hilados entre sí a partir del tema. También puede ser algún símbolo o que yo quiera. Por ejemplo, elijo el color rojo como símbolo o el puñal como símbolo o una mariposa, como ya vimos en el trabajo práctico anterior, una mariposa como símbolo, y elijo poemas de diferentes autores, pero que tengan esa simbología incluida. Entonces, mi corpus va a estar en base a esa categoría que he elegido, a ese criterio que he elegido. Luego de haber organizado cada uno de ustedes su corpus de trabajo, va a explicar en un breve texto por qué eligieron esos poemas, ese corpus de poemas y según qué criterios, ¿sí? Si fue por un autor, por su tema, por su simbología, etc. Puede ser también que elijan un montón de poesías, de poemas por su fecha de publicación. También es un criterio de selección. Luego van a redactar una breve biografía del autor elegido o la autora elegida o los autores elegidos. Luego, en el corpus van a comenzar a analizar los poemas. Van a marcar los versos, cuántos versos tiene, si tiene cuántas estrofas, si tiene estrofas o no, si tiene rimas o es verso libre y los recursos líricos que encuentre, si es que hay, y si hay polisemia, si hay intertextualidades, si hay símbolos, si hay repeticiones. Es decir, todo un análisis más bien formal de todas las poesías que hayan elegido en su corpus. Luego, expliquen cuál sería el tema central de cada poema o de cada poema elegido, o si hay un solo tema, explicar ese tema. Y por último, realizar un inicio. Yo les pongo un análisis inicial porque esto puede llegar a ser un borrador de análisis, porque piensen que es uno de sus primeros análisis de poesía, así que lo vamos a tratar como un borrador que puede tener alguna corrección. Un análisis inicial de este corpus de poemas y redactar esa hipótesis de lectura e interpretación de todo el conjunto. Pero ya acá no nos vamos a quedar con la parte formal, es decir, no necesito que analicen versos, estrofas, rimas o recursos, sino que ya comiencen a hacer una interpretación más profunda de lo que significan para ustedes esos poemas incluidos en ese corpus, ¿sí? Ya acá va a entrar a correr las competencias culturales, las intertextualidades que encuentren, las polisemias, repeticiones y análisis de símbolos que ustedes encuentren. Bien, les recuerdo también que este es un trabajo individual, ¿sí? Y que pueden tomar interpretaciones o algunas citas de textos que encuentren en la web, pero debe estar debidamente con las comillas, citado y citada la fuente. Es muy importante que ustedes armen o aprendan a armar ya bibliografía con los textos que ustedes toman, ¿sí? Bueno, les voy a contar rápidamente que los autores son argentinos, hay hombres y mujeres, creo que hay un solo autor que no es argentino, que es Huidobro,
pero el resto son todos autores argentinos que están relacionados a la vanguardia, ¿sí? Al movimiento estético vanguardista, especialmente el surrealismo. Los autores son Oliverio Girondo. Miren que hay muchas cosas para interpretar, no solamente las poesías, las imágenes, lo que forma el poema, sino también las palabras inventadas, las repeticiones de sílabas para que produzca algún ritmo o alguna melodía. También eso lo pueden interpretar, ¿sí? De Oliverio Girondo van a tener varios textos, es muy interesante como autor. Después van a tener a Olga Orozco, que es una autora argentina, que hace una intertextualidad aquí con Vincent van Gogh. Le va a dedicar un poema llamado justamente como el cuadro, Botines con lazos de Vincent van Gogh. Y después tenemos también una autora, Alejandra Pizarnik, que ya la nombramos, que también va a hacer algunas intertextualidades, pero esta vez con música, Cold in Hand Blues. Esto pueden escuchar la música ahí, el jazz, y algo para Janis Joplin también, de Alejandra Pizarnik, que también les pongo acá abajo el tema Cry Baby, si quieren escucharlo. Es bastante interesante para entender cómo hace referencias la autora, ¿sí? a esas cantantes. Hay más poemas de Pizarnik para que tengan en cuenta. Acá hay algunos bastante cortitos. Pueden buscar de ella, tienen un montón de poesías de cualquiera de las autoras o autores que están planteados acá. Pueden buscar más ustedes que no sean estos. De Susana Tenon les presento algunos textos bastante interesantes. Hay uno que tal vez conozcan, de Susana Tenon, que se usa mucho para hacer alusión a la violencia de género, que es ¿Por qué grita esa mujer?, que ahora lo vamos a pasar. A ver. Tiene muchas cosas. ¿Por qué grita esa mujer? Acá está este texto que hace alusión a la violencia de género. Vamos a ver a este autor Vicente Huidobro también, muy interesante, muchas imágenes sensoriales, muchas metáforas, muchas palabras inventadas. Otra autora va a ser Alfonsina Storni, también una autora argentina. Yo creo que se las nombré también. Y por último, el autor argentino Néstor Perlonger. Vamos a leer un fragmento de su poema muy, muy largo, que es Cadáveres, que también está relacionado un poco más con la marginalidad, la pobreza y la violencia de las calles y esto de los cadáveres. Léanlos, son textos muy interesantes. Y nos vemos entonces en clase. Cualquier consulta que tengan me pueden escribir o pueden ya bajarse la aplicación por Andrómeda y ya estar comunicados conmigo a través de Madre Tierra y si no por mail. Chao chicos, nos vemos la próxima.